buenos días. Nuevamente, para los que estuvieron ayer en el taller de acceso a la información pública, y a los que no, pues bienvenidos. Empezar nuevamente agradeciendo a los organizadores de este evento y felicitándolos por este 10º aniversario, que siempre es muy bueno celebrar esta fecha. Creo que eso nos recuerda y nos hace pensar en los logros que se han obtenido y también en los desafíos para el futuro. Les voy a confesar algo: esta presentación es bastante larga, ¿ok? Pero no la voy a dar toda. Estaba viviendo unas caras de preocupación. No las voy a dar todas porque me dicen que tenemos más o menos 15 minutos cada uno. Entonces hay algunos aspectos que los voy a dejar más bien para el panel de la tarde, y con esto me aseguro que regresen, porque seguramente van a querer escuchar cuál es la segunda parte de esta presentación. El título es el rol de la regulación para garantizar la privacidad. La semana pasada, coordinando con Felipe, acordamos en que yo me iba a ocupar del aspecto internacional y él se iba a ocupar un poco de la regulación interna y la autorregulación. Entonces, la parte internacional es la que estaré abordando esta mañana. ¿Por qué en un tema de protección de datos personales es importante la regulación internacional? Bueno, por varios motivos. El primero de ellos es que cuando los estados asumen compromisos internacionales, esto se empieza a convertir en una política de Estado más que una política de gobierno específico, porque estos compromisos internacionales perduran y el cambio en el gobierno no altera estos compromisos, o por lo menos no debería alterarlos. En segundo lugar, una legislación internacional o una normativa internacional permite armonizar legislaciones internas, es decir, permite que todos los estados que forman parte de una región, de un organismo, establezcan o cuenten con estándares mínimos comunes cuando estamos ante situaciones que envuelven elementos transfronterizos. Y qué mejor ejemplo que el tema de la protección de datos para fijarnos en este elemento transfronterizo, porque los datos viajan a través de las fronteras y es importante asegurar que, independientemente de dónde esté la persona o dónde terminen sus datos o dónde se estén utilizando sus datos, no sea un obstáculo para una debida protección. Entonces, sí, es un elemento importante el que aporta la normatividad internacional. Y en algunos casos, obviamente, porque el incumplimiento acarrea responsabilidad internacional, y esto asegura que los estados se adhieran de una manera mucho más firme a estos compromisos internacionales. En ese sentido, la OEA, que es a la que estoy representando en estos momentos, la Organización de los Estados Americanos, ha intentado regular la protección de datos desde una serie de perspectivas. La primera, y quizá a ustedes les llamará un poco la atención, es que desechó la idea de un tratado interamericano. Ahora ustedes me preguntarán, ¿por qué? Si los tratados son precisamente estas normas duras del derecho que permiten asegurar compromisos estables por parte de los estados. Lo que pasa es que un tratado internacional tiene ventajas y tiene desventajas. ¿Cuál es la ventaja de un tratado internacional? Es que es una norma jurídica dura, del derecho duro, acarrea responsabilidad internacional, eventualmente acarrea sanciones. Sin embargo, aquellos que han tenido experiencia en negociación de tratados, ustedes se darán cuenta que en la negociación, en el proceso de negociación, y sobre todo cuando existen posiciones muy divergentes, estos estándares van disminuyendo en el objetivo de acomodar a la mayor cantidad de posiciones posibles en el texto final del tratado. Entonces, lo que ocurre es que muchas veces tenemos un instrumento final que no contiene los estándares deseables, y muchas veces también, a pesar de ello, no todos los estados ratifican esos tratados.
Y aquí tenemos estos conceptos de tratados eficientes o ineficientes, tratados que son ratificados por muchos países, pero que en realidad son muy poco implementados, es decir, no se desarrolla una legislación interna acorde con el contenido del tratado. Por eso es que, al final de cuentas, la regulación interna es muy importante, porque el objetivo final de un tratado, incluso de un tratado internacional, es que los países desarrollen estos mecanismos internos a través de legislación, de políticas públicas, para proteger los bienes o los valores que se intentan proteger, en este caso el de protección de datos personales. La OEA entonces optó no por un tratado, sino por normas que en el derecho internacional se conocen como el soft law. ¿Qué es el soft law? El soft law está representado por resoluciones, principios, guías legislativas. También el soft law tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Las desventajas, empezaré por ahí, es que no son normas duras de derecho, no conllevan compromisos jurídicos duros, no acarrean responsabilidad internacional en el caso de incumplimiento, pero al momento de negociar estos instrumentos, sí se logran incorporar una serie de estándares máximos que sirven de referente posteriormente a los estados para poder adoptar legislación interna, no de una manera compulsiva, pero de una manera que tenga en cuenta la realidad del Estado, los recursos propios del Estado, las dificultades legislativas que pueda tener para incorporar determinadas normas, dificultades constitucionales, la armonización con legislación ya en vigor dentro del país, como normas sectoriales, etc. Y esa es la vía que empleó la Organización de los Estados Americanos para el tema de protección de datos personales. Dentro de estos órganos, y los voy a mencionar simplemente para darles algunos ejemplos de cómo estas normas del soft law se fueron acuñando en el marco de la organización, tres entidades o tres órganos participaron muy activamente en esto: la Asamblea General, el Comité Jurídico Interamericano y la Secretaría General a través de su Departamento de Derecho Internacional. El trabajo más importante en ese sentido creo que es el que hizo el Comité Jurídico Interamericano. No les voy a dar toda la historia en este momento, pero básicamente en el año 2012 adoptó una serie de principios que posteriormente dieron pie en el año 2015 a la adopción de una guía legislativa sobre privacidad y protección de los datos personales. Esta guía legislativa por el momento no ha surtido los efectos concretos que estamos esperando. Existe todavía todo un proceso de consolidación de este documento, pero les voy a poner un ejemplo de una guía legislativa, una ley modelo que sí ha surtido muy buenos efectos en la región, a la que me referí precisamente el día de ayer, que fue la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública. Repito, una ley modelo no es un documento jurídico obligatorio a nivel internacional, es básicamente un instrumento que acuña estándares internacionales que sirven de referencia a los países para poder ir adoptando legislación interna en la medida de sus necesidades, de sus posibilidades, y permite sobre todo esta armonización a nivel regional, que es lo que va a asegurar una debida protección del individuo en casos de situaciones transfronterizas. Entonces, vuelvo a repetir, por el momento existen estos principios, esta guía legislativa que fue aprobada por el Comité Jurídico en el año 2015, y uno de los retos que en estos momentos estamos enfrentando, y seguramente a lo largo del día nos vamos a referir mucho a ellos. Flavia creo que hizo la mención en su introducción a estos estándares iberoamericanos que han sido aprobados recientemente en junio de este año. Bueno, el gran desafío es cómo poder consolidar los diferentes estándares que están dando vueltas por ahí, por el mundo, y que sirven de referentes para los estados. Un gran problema que tiene la región
sobre todo dentro del marco de la Organización de los Estados Americanos, más que problema, yo diría un desafío, es que existen regímenes jurídicos distintos. Por un lado tenemos a los países que siguen una tradición del derecho civil, el civil law, y otros que siguen una tradición de derecho consuetudinario, que tienen una visión muy distinta de cómo abordar desde el ámbito jurídico las diferentes soluciones que se pueden idear para una situación específica. Y en el continente americano, bueno, existen o conviven ambos sistemas jurídicos. También existen diferentes visiones. Tenemos una visión latinoamericana que es mucho más protectora del derecho a la privacidad, y tenemos países como por ejemplo Estados Unidos que son un poco más liberales, o diría bastante más liberales en este sentido. Promueven una mayor liberalización de la información y del uso de los datos personales. Ese es un gran desafío porque los estándares iberoamericanos precisamente pretenden una mayor cobertura de protección de estos datos personales. Entonces, dentro del espacio que conforma la Organización de los Estados Americanos, el gran desafío es cómo incorporar o cómo adoptar estos estándares de una manera que sean de utilidad para todos los Estados miembros. La región del Caribe, por ejemplo, también es una región muy importante que tiene una visión distinta, por decirlo así. A veces no tienen necesariamente una visión específica sobre estos temas porque no están dentro del margen de prioridades que ellos utilizan. Entonces, creo que eso es un gran desafío, eso es un tema que me gustaría abordar nuevamente esta tarde cuando veamos las perspectivas del desarrollo de la protección de datos personales. Ahí estaré hablando un poco de cuáles a mi juicio pueden ser estas perspectivas y cuáles son las posibilidades de reacomodo entre los diferentes instrumentos jurídicos que en estos momentos se están manejando tanto a nivel hemisférico como internacional. Entonces, simplemente para concluir y poder escuchar a Felipe Rotondo sobre la regulación a nivel interno, decir y recalcar nuevamente la idea que sí, efectivamente una regulación internacional es importante, y vuelvo a repetir los argumentos con los cuales inicié. Primero, porque esto permite que el Estado se comprometa con una política a largo plazo, pero también permite establecer estos estándares mínimos que van a lograr que el individuo se sienta protegido o en su país de origen o en el país donde estén siendo utilizados o tratados sus datos personales. Y creo que todos estamos de acuerdo con que este mínimo común es muy importante para lograr uno de los objetivos principales de esta institución. Yo lo dejaría aquí para darle la palabra a Felipe, a mi amigo Felipe Rotondo, y posteriormente, si hay alguna duda, pues quedo a disposición sobre este tema. Gracias. Buenos días, es un gusto estar con ustedes y muy especialmente con el doctor Dante Negro, con quien compartimos algunas jornadas, incluso en la elaboración de los estándares de protección de datos de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, a la cual el doctor Negro acaba de referir. Voy a hacer una breve referencia a conceptos muy generales quizás para todos ustedes, pero que me parece bueno hacerlo. La regulación surge del término, es la sujeción a normas o reglas en base a ciertos parámetros, a ciertos criterios que predeterminan alguna dirección. Esa es una idea general respecto al derecho, tanto al derecho internacional como al derecho interno y al soft law o al hard law. De todas maneras, es un concepto que a veces tiene sus problemas, porque ustedes habrán oído hablar hace mucho tiempo, no tanto, sobre la desregulación, o sea, el quitar normas. Pero en rigor, la desregulación, que fue un aspecto acentuado en lo económico, en realidad es quitar ciertas normas y tal vez aumentar otras normas con otro sentido, con otra búsqueda para facilitar determinada actividad. ¿Cuál es el objetivo en este caso de la regulación?
Tradicionalmente este tema se enfocó hacia la intimidad, hacia la privacidad, al honor podría haber incluido también, pero en nuestro caso nos importa la protección de datos personales. O sea, los derechos fundamentales en ellos mismos tienen en su contenido una fuerza expansiva y eso ha llevado de ese pasaje de la intimidad, aquel estar solo, dejarnos solo, con una dimensión negativa, a un ámbito más amplio de la privacidad, pero también a uno más amplio que son los poderes positivos de disposición y de control que implica la protección de datos personales. A ellos no voy a referir ahora porque parto de la base de conocimiento de todos ustedes, pero de todas maneras es un derecho humano, un derecho fundamental, como lo dijo antes el amigo presidente de la Unidad, Federico Monteverde, y lo dice nuestra legislación. Pero ese derecho evidentemente no alcanza su protección a nivel local, a nivel nacional. Ya lo dijo el doctor Dante Negro, y no voy a reiterar ese aspecto, pero a su vez es un derecho que tiene hoy día, entre comillas, un ataque. Cuando digo esto lo digo en un sentido amplio de la palabra, o sea, la incidencia de las tecnologías, cosa que no voy a detenerme en ellas, pero son tantas que llevan justamente a producir a veces brechas en ese derecho, o más que eso, de manera que esa regulación es necesaria claramente, con una finalidad de protección tanto a nivel personal como a nivel de flujo que permite el desarrollo socioeconómico también. Hay documentos. Ustedes tienen ahí uno de la OCDE que en realidad corresponde al soft law, pero fíjense del año 80. Instrumentos para la protección de la intimidad, etcétera. Deberían adoptarse leyes adecuadas. Ahí tienen la regulación. Leyes adecuadas, fomentar y apoyar la autorregulación. Tienen dos aspectos. Lo que van a ver después en otras transparencias, la heterorregulación y la autorregulación, etcétera. No voy a leer lo que ustedes tienen allí. La Carta Europea de Derechos Humanos del 2003 trae en realidad contenidos que son del derecho a la protección de datos personales. Tiene derecho a los datos que le conciernen. Se tratarán de modo leal, para fines concretos, sobre la base del consentimiento, etcétera. Son los principios que nuestras legislaciones establecen. Y yo acentué allí, lo subrayé, el respeto de estas normas quedará sujeto al control de una autoridad independiente. Ahí tiene que ver con la regulación. O sea, también la regulación deriva de una autoridad que por esencia debe ser independiente para que esa regulación sea válida desde el punto de vista formal y desde el punto de vista sustancial. Luego aparecen otros dos documentos. Este del 2003 fue inmediato a la formación de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que fue creada en el 2003. En ese mismo año, en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, se dijo lo que ahí figura. Somos conscientes de que la protección de datos personales es un derecho fundamental y destacamos la importancia de las iniciativas regulatorias iberoamericanas para proteger la privacidad. Hablamos de privacidad y en el ámbito anglosajón domina esa palabra más que protección de datos personales. No voy a reiterar aspectos que el doctor Dante Negro ya dijo. Evidentemente, protección de datos personales no es lo mismo que intimidad y privacidad, está muy ligado, pero si hablamos, por ejemplo, de datos de solvencia patrimonial, estrictamente no tienen que ver con la intimidad y con la privacidad, pero sí corresponden a la protección de datos personales. De manera que si bien están enrabados o superpuestos muchas veces, también no siempre se da esa circunstancia. En los estándares a los cuales refirió el amigo Dante, que fueron aprobados en el 15 encuentro de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, ahora en Santiago de Chile, en junio, como dijo Dante, en el considerando 10 se alude que en el marco de una constante innovación tecnológica es relevante la adopción de instrumentos regulatorios que garanticen, y subrayo lo que viene ahora, la protección de las personas físicas. Ustedes saben que en nuestro país también están contempladas las personas jurídicas en cuanto corresponda, con relación al tratamiento de sus datos, y por la otra el libre flujo de los datos personales. O sea, hoy día se está poniendo de relieve ese aspecto y lo hace el reglamento europeo. En realidad siempre estuvo, pero ahora siempre estuvo presente, pero ahora se lo destaca explícitamente. Esos dos aspectos que ahí aparecen subrayados: la protección del derecho humano y la protección concomitante, concordante, que no tienen por qué oponerse, pero tienen que equilibrarse, de ese libre flujo que constituye la base para el desarrollo, fortalecimiento e intercambio de bienes y servicios, etc. Acá aparece cuál es el origen de la regulación.
puede ser una heterorregulación. Si no, espero que no haya ningún profesor de idioma español, porque creo que esta palabra no existe. Autorregulación sí, pero heterorregulación no. Pero de todas maneras la puse igual. La heterorregulación es una regulación proveniente de otro, que en la medida que incide en derechos de las personas, de la persona humana en especial, con la base constitucional uruguaya, que es muy similar en el ambiente, en nuestro ambiente latinoamericano, y yo diría universal, exige ley. O sea, no puede afectarse derechos o incidirse en derechos de las personas sin ley con la forma de tal. Y esa ley se sustenta en principios que para nuestro régimen jurídico son reglas de derecho. O sea, no voy a entrar ahora en ese tema, pero nosotros tenemos una norma de derecho positivo que define reglas de derecho, y entre ellas incluye los principios, las normas constitucionales, legales, reglamentarias y contractuales. Bueno, se sustenta en principios que tienen especificación, porque también hay principios que se sectorizan en lo vinculado a protección de datos. Y destaco, porque es algo que es destacable hoy, de la responsabilidad, y responsabilidad proactiva, usando el término del reglamento europeo y de los estándares que ya citamos. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es un principio de derecho innecesario hasta de nombrar. La responsabilidad que uno tiene que tener por sus actos, ¿verdad? Somos seres libres y debemos ser por eso mismos responsables. De todas maneras, es algo más. Es la responsabilidad del titular de la base de datos que adopte medidas técnicas, administrativas, etcétera, la privacidad por diseño de que hablaba Federico y demás, que adopte medidas que se anticipen a una actuación correcta. Por eso es proactiva, no a posteriori. O sea que sería un principio más destacado. No es que no existiera, pero que ahora se enfatiza en otra proyección. ¿Cuál es el objetivo? Lo que hablamos antes, asegurar la efectividad del debido tratamiento. A mí me gusta lo que el amigo colombiano, profesor de esta temática, Nelson Remolina, siempre dice. El derecho a la protección de datos personales es el derecho al debido tratamiento de los datos personales. ¿Por qué? Porque no se protegen los datos, se protegen las personas a las que corresponden esos datos, ¿verdad? El debido tratamiento de los datos, el dar a este derecho el contorno equilibrado con otros derechos, el derecho a expresión, de libertad de expresión, de acceso a la información pública, etcétera, y facilitar el flujo de los datos de modo de contribuir al desarrollo. Luego hay normas administrativas complementarias, subordinadas a la ley y a la Constitución, por supuesto, decreto del Poder Ejecutivo, reglas de autoridades autónomas. Y, para mí fundamental, aunque aparece humildemente allí, pero le pondría letras muy grandes, la garantía jurisdiccional del habeas data. Aparece pequeño porque de allí no proviene la regulación, pero es la seguridad de la regulación y la efectividad de la misma. No todos los países tienen esto, pero de todas maneras nosotros lo tenemos y es remarcable. Leí una frase de un autor argentino, si no estoy equivocado. Digo esto porque una vez estuve acá en el Uruguay en una presentación de un profesor argentino que, refiriéndose a un profesor uruguayo, lo llamó español. Entonces, como no lo conozco personalmente a Rodríguez Villar, pero está publicado en un libro que en 2 tomos publicó el doctor Juan Antonio Travieso sobre protección de datos personales. Y destaca un aspecto que me pareció interesante. ¿Por qué tiene que provenir del Estado este tema? El ataque a la privacidad que permiten las tecnologías también procede de otros particulares y afecta o puede afectar la autoridad del propio Estado, ya no solamente a los particulares contra particulares o en relación a particulares, sino también al propio Estado y su capacidad, dice este autor, para constituir legítimamente la sociedad. O sea que sería otro argumento más, otro elemento más que este autor ve para la necesidad o la pertinencia de una regulación de origen estatal. Luego tenemos la autorregulación, que ahí aparece una definición del grupo de trabajo del artículo 29 europeo. Es obvio, conjunto de normas de protección que se aplican a una pluralidad de responsables de una misma profesión, de un mismo sector industrial, etcétera, cuyo contenido se determina por miembros de ese sector. ¿Cuál es el contenido y la importancia de esta autorregulación? Que añade valor, que añade un plus a la heterorregulación por su contenido, porque coadyuva la efectividad, porque aporta especificidades
porque da lugar a que se aplique principios que hoy son puestos no en nuestra materia, pero principios de derecho, principios de participación y de responsabilidad, que tiene que ver con lo que yo dije antes. Responsabilidad social, por lo tanto, también de los empresarios, y esa responsabilidad proactiva de que hablé. Esto lleva a la importancia de códigos de conducta, que en nuestra legislación están previstos, a sellos de calidad, a certificaciones, que en este camino está el reglamento europeo para las transferencias internacionales, pero también puede ser para el ámbito local, perfectamente. Y por eso, pero agrego allí que hay una verificación por la autoridad pública, por eso yo diría que es una autorregulación regulada, no es una mera autorregulación, y una autorregulación que en el ámbito prevé o puede prever medidas vinculantes, porque en principio podríamos decir corresponde al soft law, sí, la primera impresión es que es del soft law, pero en el ámbito en que se determine pueden preverse arbitrajes, pueden preverse medidas, entre comillas, sancionatorias, incluso para los empleados de la empresa a la cual estén incluidos en esta autorregulación. Por eso hablo de una dimensión pública, cobra una dimensión pública esta modalidad. Y ya termino, espero que no me haya pasado en el tiempo también. Pasamos ahora a la posición del... Ahora vuelvo al heteroregulador, entre comillas, no se olviden de las comillas. ¿Por qué? Porque volvemos a hablar del regulador administrativo. Acuérdense que yo lo primero que dije es la ley. En nuestro sistema jurídico, la regulación en la medida, repito, porque para mí es fundamental, artículo 10 de la Constitución, artículo 7º, ¿verdad? Lo que deben provenir cualquier medida que incida en la libertad de las personas de la ley. Y el desarrollo administrativo tiene que basarse en la ley, no por una cuestión formal, sino una cuestión de garantía, por las dos cosas. Ahora, el regulador, y esto sirve para cualquier regulador, tiene que tener una independencia de criterio técnico, subrayo la autonomía técnica. Es una figura que puede quizás dar lugar a cierta jerarquización administrativa, pero jerarquización administrativa absolutamente limitada, que en derecho administrativo sería, por ejemplo, una desconcentración privativa, como lo tiene la unidad reguladora nuestra, que aunque tenga jurídicamente una posición no jerárquica, el jerarca máximo, obviamente, de todas maneras, el jerarca no le puede ejercer su potestad sino a posteriori, pero no puede ni siquiera, y la ley nuestra lo dice, y fue recibido, ¿te acuerdas, Dante Negro, que lo hablamos en la reunión de Cartagena? No podemos recibir órdenes ni instrucciones de ninguna especie de nadie, y esto lo subrayo. Obviamente, esta autonomía no es un problema jurídico solo. Yo diría que primero es un tema ético, que va enrabado claramente y que estrictamente podríamos agregarlo como un principio más. En cuanto, yo puse las tareas de persuasión y disuasión más abajo, las debería haber puesto antes, porque en realidad coadyuvan y todo lo que figura después allí va a ese camino. O sea, asistir, asesorar, supervisar, un poco surge de lo que antes hablamos. La potestad sancionatoria también es necesaria. Claro, no estamos en el soft law en este caso, lo explicó muy bien el doctor Dante Negro, estamos en un ámbito diferente, pero miren que no todos los sistemas jurídicos, aunque tengan leyes, no todos los sistemas jurídicos, incluso latinoamericanos, prevén a veces este tema, por lo menos claramente. Un aspecto que me parece importante, que deberíamos también los reguladores tener, apoyar con información disponible a las personas para una eventual acción judicial, o sea, hacer una ligación, diríamos, un link entre lo administrativo y la contribución hacia lo jurisdiccional. Hacia los jueces, que por suerte tenemos en el Consejo Consultivo un miembro del Poder Judicial. De todas maneras, en este caso, no solamente me refiero al poder de gobierno como conjunto orgánico estatal, sino también a la colaboración con el propio justiciable en su dirección hacia el juez. Y un tema que el otro día tuvimos un taller, el lunes, un taller interno prácticamente para el tema de la cooperación con autoridades similares. Es fundamental esa apertura. Si el doctor Dante Negro refirió la importancia de
si existiera un tratado, que sería teóricamente la solución, pero yo coincido con él que no la veo factible en este momento. De todas maneras, es más necesaria esa apertura hacia otras autoridades, incluso sin necesidad de convenios, en la medida que no afecte el orden público del respectivo país, en la medida que no incida en aspectos de confidencialidad o en violaciones de normativas jurídicas. De manera que creo que la confluencia de la regulación interna a la cual referí, sumada al soft law en este momento, que ustedes saben que existe una visión muy diferente del derecho en este momento. O sea, no solamente en materia de protección de datos, o sea, el derecho administrativo en este caso, ya que soy docente de esa asignatura, en este momento tiene una, a nivel global, ustedes piensen, ya estoy fuera de, si ustedes ya me puedo detener, pero ustedes piensen lo que las normas sobre el ISO, el Comité Olímpico Internacional, en materia de fútbol, en materia de asignación de números de internet, etcétera, ¿quién son? No, en realidad estamos ante ese tipo de estructuras que no son estatales. Incluso por eso se llega a hablar del Estado debilitado. Del Estado debilitado frente a esas estructuras. Yo estimo que no es así, sino que corresponde reubicar a esa organización estatal que tiene un papel relevante, incluso en esta materia, para no irme de ella, pero que ese soft law al cual el doctor Dante Negro decía es muy relevante y confluye. De manera que les agradezco y ha sido un gusto compartir con ustedes estas reflexiones. Muchas gracias. Agradecemos a los doctores Gotondo y Negro por sus excelentes presentaciones y como vamos muy bien en tiempo, tenemos un espacio para preguntas del público. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Tú sabés que yo le reí un poco porque me decía Virginia, no sé si viste, yo esto último que decía, pensaba decir. No, fueron muy excelentes las presentaciones. ¿Alguna pregunta? ¿No? No dijimos nada y entonces no tiene nada que preguntar. Sobre el manejo de datos personales, conocedor de la realidad de Centroamérica y de México y del Caribe, sé que ellos están más alineados con las normas de Estados Unidos y para América del Sur con las normas de Europa. ¿Será que estamos ante el comienzo de una brecha en el manejo de datos personales entre Centroamérica, parte de Norteamérica y América del Sur? ¿Se van a crear dos brechas grandes? Podemos contestar los dos si quieres contestar. No, contesta tú como Vamos, los dos podemos contestar algo, quizás con las visiones que acabamos de dar. Yo estimo que es cierto que existe esa, diría, cierta dicotomía, pero si uno lee, que lo tengo acá, los estándares de protección de datos que acaba de aprobar la Red Iberoamericana, lo que va es en el camino de una convergencia. O sea, entendemos las realidades distintas, entendemos las concepciones distintas, y no significa que haya oposición, muchas veces, a veces que la creamos nosotros. O sea, en materia de transferencia internacional de datos, por ejemplo, el tema de la adecuación se mantiene, por supuesto, en la visión europea. Uruguay es un país adecuado, Argentina lo es, etcétera, perfecto. Pero no significa que haya caminos precisamente vinculados a la autorregulación, a los sellos de calidad y a las certificaciones que antes la propia Unión Europea no le daba la trascendencia que hoy le da en el nuevo reglamento. O sea, yo creo como que hay una cierta apertura, no dije apertura, sino una cierta apertura, y los estándares, yo diría, dan un paso más sobre ese camino. O sea que no puedo negar la referencia que el asistente ha hecho, porque es cierto. De todas maneras, dependen, porque, por ejemplo, la normativa de Costa Rica, perdón, sí dije bien, de Costa Rica, es un país centroamericano, es bastante similar a la nuestra. El de Nicaragua tiene normativa y hasta en el decreto reglamentario prevén expresamente el derecho al olvido, que nosotros no lo tenemos expresamente previsto. Quiero decir que como que tampoco podemos decir hay todo un mismo sistema en todos los países centroamericanos. No sé si es claro lo que quiero decir. La ley de República Dominicana la considero muy buena. Estaba leyendo el otro día por
los colegas de la unidad lo sabrán por qué, la ley del Estado de México, mexiquense, me encantó. Honestamente, es una ley de este año, reciente. Entonces, ¿qué les quiero decir? Como que sea por un camino u otro, tenemos que llegar, no digo, yo estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Dante Negro, que el tratado, en este momento no lo veo, ¿verdad? Lo conversamos en su momento ya, pero a veces esas normativas del soft law en la práctica pueden tener mayor relevancia. A nuestros países, de alguna manera, en otros temas se nos está calificando con buena o mala nota para X cosa, y que incide en las tasas de interés y demás. No voy a hablar, es otra temática, ¿verdad? Y eso es lo que yo quise decir recién. Pero en concreto, ya me estoy yendo por las ramas. En concreto, creo que es cierto, pero que la convergencia existe a través de medidas más flexibles. Yo me olvidé, les pido disculpas, tú le tenés mi presentación allí, mi última transparencia me olvidé, y va a esto mismo. ¿Esta? Seguridad jurídica. Bueno, ¿qué dicen ahí? Seguridad jurídica, flexibilidad y menos formalismo. Yo creo que ese es el camino que tenemos que ir. Seguridad jurídica como valor esencial, porque creo que sin seguridad jurídica no hay nada, ni protección de datos, ningún mecanismo posible. Pero a su vez no crear mecanismos formales inútiles y ir hacia esa flexibilidad que de alguna manera nos permite acercarnos, diría yo, al sistema norteamericano, por ejemplo. Gracias. Bueno, yo podría añadir a lo que dice Felipe. En realidad, yo no lo llamaría de brechas, sobre todo cuando nos estamos refiriendo a los países latinoamericanos. Creo que tenemos que entender que hay diferentes niveles para poder apreciar la legislación interna que se va produciendo en los diferentes países. A veces las diferencias están determinadas por intereses. O sea, los países hacia afuera y hacia adentro tienen intereses muy particulares. Yo en ese sentido creo que sí existe un interés distinto entre, por ejemplo, la visión americana, norteamericana, y la visión de los demás países latinoamericanos. A nivel de los países latinoamericanos, yo no diría que hay tanto una brecha, yo creo que es una cuestión de oportunidad. Los países van legislando en la medida en que van descubriendo que surgen problemas. En Latinoamérica hubo, no sé si Felipe está de acuerdo con esto, una primera catapulta del tema de acceso a la información pública que cobró una importancia muy grande en nuestros países a finales de la década pasada y en esta década. Y se legisló muchísimo en el tema del acceso a la información pública. Llegamos a establecer el principio de máxima publicidad, por ejemplo, como uno de los principios rectores en esa temática. Y después empezaron a surgir estos problemas de cómo proteger los datos personales de los ciudadanos, y muchos vieron o entendieron que existe un conflicto entre ambas instituciones. Yo creo que no existe tal conflicto, pero en muchos países la protección de los datos personales se legisla como una excepción al acceso a la información. Yo no estoy de acuerdo con esto. Yo no creo que sea una excepción, yo creo que son instituciones distintas. Cuando nosotros catalogamos la protección de los datos personales como una excepción a dar información, estamos de alguna manera implicando o queriendo decir que esos datos en principio son información pública, pero vamos a exceptuarlos del régimen, y no es así. O sea, los datos personales no son información pública. Entonces existen una serie de preconceptos que a veces no se entienden y que en distintos países se manejan de diferentes maneras. Yo creo que desde la experiencia que tengo de trabajar en un organismo internacional, los países avanzan con velocidades distintas. Pero yo sí creo que en algún momento, en eso sí soy muy optimista, creo que a nivel latinoamericano se va a llegar a una armonización. El gran desafío, a mi juicio, sigue siendo Estados Unidos y la visión anglosajona, en que los intereses, el lobby, los factores internos también inciden en la manera como los países legislan.
Con respecto a lo que acaba de decir el doctor Montenegro, quiero señalar que él me comentó si estaba de acuerdo o no, dijo, estoy de acuerdo. O sea, y quiero subrayar que en el caso uruguayo, la ley de protección de datos surgió 3 meses antes que la ley de acceso. O sea, la ley de protección de datos es del 11 de agosto del 2008 y la ley de acceso es del 17 de octubre del mismo año. En general en los países es distinto, pero en España, piensa, es un país europeo. En España tenían ley de protección de datos y no tenían ley de acceso. O sea, pero a veces se dice que son dos caras de la misma moneda. Es discutible también esa misma frase. Yo creo que son dos institutos absolutamente respetables. Y yo primero, aunque estoy en la unidad de protección de datos, digo, hay gente acá también de acceso, pero no lo digo para quedar bien con ellos. Yo parto de la base que si es información en poder de entidades públicas, y me gustaría que en nuestro país se agregaran entidades que son realmente públicas y no están comprendidas en la ley de acceso, ¿verdad? Pues en la ley de acceso que está comprendido las entidades estatales y las públicas no estatales. Pero hay países en donde agregan partidos políticos, donde agregan fideicomisos públicos, o como en el Uruguay tenemos, no sé si como 60 u 80 entidades estatales privadas, del Estado, pero regidas por el derecho privado y están fuera de la ley. De manera fuera de la ley de acceso. De todas maneras, como dijo bien Dante, son absolutamente institutos que deben, digamos, funcionar equilibradamente. Voy a decir un ejemplo muy tonto, pero un caso verdadero que tuvimos en la unidad y en la unidad de acceso. Piden el teléfono del ministro. Sí, pero ¿qué teléfono? El teléfono institucional, querían el teléfono institucional del ministro y también el teléfono particular. O sea, evidentemente no hay dudas del teléfono institucional, pero ¿por qué tiene que darle el señor ministro o la señora ministra? También es una persona como tal, antes de ser ministro o ministra es persona y tiene sus derechos como tal. Entonces, creo que es la ubicación razonable que debe existir. Existe un principio de razonabilidad como principio general también y deben darse en la aplicación de estos institutos. ¿Alguna pregunta más del público? Allá. Buenos días. Me gustaría saber sobre cómo se puede regular el tema del derecho al olvido, porque el año pasado vi una materia muy interesante sobre un español que intentaba acceder al derecho al olvido por parte de Google, y el problema directamente era Google, que usando el artificio de ser una empresa que está en todos lados y por lo tanto no tiene ninguna ley específica, no le accedía ese derecho al olvido. Entonces cada vez que se hacía una búsqueda de su nombre en el buscador, aparecía un hecho de su vida, del pasado, que él quería que eso no estuviera más. ¿Cómo se regula eso? ¿Cómo se regulan esas empresas que en verdad no están en ningún lado, pero están en todos lados y pueden utilizar las artimañas que quieran para no permitir que una persona tenga ese derecho? El tema es muy interesante. El año pasado hubo un panel en la primera jornada, esta es la segunda, en la primera semana de protección de datos, uno de los temas fue el derecho al olvido. Antes de contestar específicamente a la pregunta, quiero señalar que, como dije antes, en Nicaragua se prevé expresamente el derecho al olvido digital, así se llama. En el decreto reglamentario de la ley de Costa Rica se habla en cambio de derecho al olvido y se lo define. No lo tengo acá, pero lo recuerdo. Y como dice la agencia española, así lo extiendo y lo entendemos, me animo a hablarlo en plural, la unidad, está incluido dentro del derecho de supresión o del derecho de supresión cuando corresponde. El reglamento europeo, que es del 2016, pero va a entrar a regir el año que viene, habla del derecho al olvido, entre paréntesis, habla de supresión, entre paréntesis, el derecho al olvido. Yo no sé si es del todo correcto, porque a veces no es suprimir, sino oscurecer prácticamente o hacer más difícil el acceso. El derecho al olvido, bueno, pero voy a contestar primero el otro, porque la interesante de la pregunta es la parte, pues ya me va a ir no me quiero olvidar de la esencia de la pregunta. Porque quiero subrayar que el derecho al olvido tiene un nombre malo porque la gente a veces piensa que es olvidar lo que no se debe olvidar, o los crímenes de la dictadura. No tiene nada que ver. Hay que ver de qué se trata. Si es un personaje público y se debe saber, no es ocultar cualquier cosa. Y el caso de ese español
que ahora todo el mundo conoce, pero ahora debe estar contento, ¿verdad? Mario Costeja, porque empezó con él, fue que salía en el diario La Vanguardia de Cataluña, estaba una publicación de hacía 20 años, 20 o no, pero 16 años, se le había rematado unos bienes porque tenía deuda. Y claro, ponían el nombre de él y salía el Google, etcétera, y salía ese tema, y él no quería. Y el Tribunal Europeo le dio la razón, pero ojo, le dio la razón para que no apareciera poniendo el nombre Mario Costeja. Pero no es que de La Vanguardia siguió existiendo, no se borró de la página del diario, y tampoco se borró de Google, simplemente se impidió el acceso con su nombre. O sea que a veces no es borrar, sino hacer más difícil el acceso. Ahora, el problema que plantea la pregunta, que para mí es la más interesante, porque esto que estoy diciendo ya sería ir al derecho al olvido, es en cuanto a cómo se aplica, y es un poco lo que tú también dijiste antes, en el ámbito internacional. Yo creo que el camino, y es por eso la ley, tiene que ser ley, que prevea como lo prevé el reglamento europeo y como lo prevén los estándares. Yo creo que los estándares los traje. Me estoy acostumbrando a los estándares, lo estoy llevando para... Los estándares prevén expresamente cuál es el ámbito de aplicación, o sea, cuál es el ámbito objetivo de aplicación de la normativa. Y lo que se prevé es que, por ejemplo, si fuera el Uruguay, sería aplicable en la medida en que se afecten los derechos de las personas que están acá. No sé si me explico. O sea, el camino es atendiendo cuál es el ámbito de aplicación objetivo. En concreto, no quiero cansarlos con la lectura, pero en el punto 5 los estándares hablan del ámbito de aplicación territorial. Por un responsable o encargado establecido en el territorio, eso es igual que ahora, pero dice después, por un responsable o encargado no establecido en territorio de los estados iberoamericanos, esto es casi copia del reglamento europeo, cuando las actividades del tratamiento estén relacionadas con la oferta de bienes o servicios dirigidos a los residentes de los estados iberoamericanos, o bien están relacionadas con el control de su comportamiento en la medida en que éste tenga lugar en los estados iberoamericanos. O sea, como que haría, y es lo que pasó, porque el Tribunal Europeo consideró que era competente la autoridad española en ese sentido, aunque Google primero decía que no tenía su sede allí, etcétera. No quiero entrar en ese tema, pero si las legislaciones prevén, requiere ley, esto no puede ser por una normativa, es una normativa vinculada al ámbito de cualquier autoridad administrativa o jurisdiccional, solamente va a requerir una previsión como esta. De otra manera van a tratar siempre de escapar. En Europa no lo lograron. El Consejo de la autoridad responsable en Francia consideró que era mundial el tema. O sea, no solamente se planteó en España. Y no quiero cansarlos más. Bueno. Digo, porque el tema del derecho al olvido me tengo que olvidar un poco también. Gracias, Felipe. Les queremos recordar que si ustedes quieren, en la página de la unidad datospersonales.u.uy están publicados los estándares iberoamericanos, así que los pueden descargar y leer de ahí directamente. Ya que están aprobados, ahora los logramos, vamos a utilizarlos. ¿Alguna pregunta más del público? ¿No? Bueno, agradecemos las excelentes presentaciones y los invitamos a tomar un café en el salón. Gracias.